Hoy estamos, Señor, delante de ti porque anhelamos, Señor, estar en tu presencia. Postrados ante ti, Señor, porque no hay un mejor lugar, Señor, que el estar a tus pies, Señor. Por eso en esta noche venimos, Dios, con un corazón dispuesto para que tú hoy nos ministres, para que tú hables, Señor. Aquí están tus hijos, tus hijas, Señor, que de una forma diligente nos conectamos en esta noche para escuchar tu voz, Señor. Para pedirte, por favor, que tú hables a cada uno de nosotros en esta noche, que tú nos ministres, Dios, que tú hoy toques nuestro corazón y que podamos tener un tiempo muy, muy especial, Dios. Aquí estamos, todo está listo, todo está dispuesto, todo está preparado, Señor, para que tú en esta noche hables a nuestra vida. Por favor, Señor, ministranos. Por favor, Señor, toca nuestro corazón en esta noche. Si hay algo en lo cual tú hoy nos vas a hablar, Dios, y que solamente tú sabes que estamos fallando, Dios, queremos ser muy humildes, queremos ser muy sencillos delante de ti, porque ante ti, Señor, no hay nada oculto. Y si tú sabes que hay algún pecado en nosotros, que hay algo que no es correcto, Señor, en nuestro andar, estamos dispuestos a escuchar tu palabra para tomar los correctivos necesarios. Señor, úsame como un instrumento para hablar hoy a tus hijos. Que la presencia de tu dulce Espíritu Santo en esta hora esté en cada vida, en cada hogar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenas noches. Qué bueno podernos encontrar una vez más. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Que hoy el Señor sea hablando a nuestra vida, que Dios sea hoy ministrando a nuestro corazón. Vamos a disponernos de la mejor manera, con la mejor actitud, para que el Señor en esta noche hable a nuestra vida. Estamos en nuestra serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Estamos en el capítulo 20, donde estamos haciendo un repaso, porque seguramente que tú conoces ya los 10 mandamientos. Pero bueno, estamos tratando de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que a través de estos mandamientos puedan hoy hablar a nuestra vida y que Dios verdaderamente nos siga cambiando. Cuando estamos hablando de la serie Liberados para servir a Dios, implica, así como en aquel tiempo Dios tuvo que liberar a su pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto, también el Señor en este tiempo seguramente que nos quiere librar, que nos quiere sacar de esas ataduras, de esas cadenas de opresión que no nos han dejado. Posiblemente para algunos dirán en esta noche: yo llevo mucho tiempo tratando de salir como de este atolladero, salir como de esta rutina, esta vida como tan cíclica que se convirtió, y que al igual como el pueblo que duraron 40 años dando vueltas por el mismo lugar, gire y gire, sin salir de ese lugar, posiblemente también hayan personas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar, en la misma posición, sin salir de ese sistema, de ese estilo de vida que llevan durante mucho tiempo. Y tal vez algunos dicen: bueno, yo me convertí al Señor, yo estoy buscando de Dios porque quiero que mi vida sea diferente, y posiblemente no ha encontrado esa diferencia. Yo les diría que una de las razones por las cuales muchas personas se quedan estancadas, al igual que pasó con este pueblo, de un trayecto de tan solo 11 días terminar convirtiéndose en 40 años, básicamente se dio por la rebeldía, se dio por la obstinación, se dio por la falta de confianza en Dios, de poder entregar su vida a Dios. Se dio también porque había muchas cosas dentro de los corazones de ellos que aún no habían sido abandonados, que si bien es cierto ellos dejaron Egipto, pero en sus corazones todavía estaba Egipto. Lo mismo sucede hoy en día. Hay personas que aparentemente han dejado el mundo, ya no están en el mundo, pero tal vez hay muchas cosas en el corazón que todavía los tiene apegados, los tiene amarrados al mundo. Hoy vamos a tocar el versículo 15 del libro de Éxodo, que es un versículo muy corto. Simplemente dice: no hurtarás. Eso es lo que dice, es un mandato de Dios al pueblo, es un mandato de Dios para nosotros, porque la aplicación no solamente era para ellos, sino que también tiene absolutamente toda la vigencia para nosotros en este tiempo. Y máxime en esta situación que estamos viviendo ahora, uno se da cuenta que si hay uno de los pecados más infringidos en la humanidad, se llama el hurto.
Tal vez es uno de los flagelos más grandes que tiene la humanidad y particularmente pues en nuestra nación, tristemente decirlo, pero así es. Una de las naciones, si no estoy mal, quedó ocupando el primer lugar en corrupción. Y eso no es un lugar como para enorgullecernos o sentirnos felices, no, al contrario. Es muy deplorable ver cómo una nación ocupa el primer lugar porque sus gobernantes son los más corruptos a nivel mundial. Y claro, este es un pecado que se da. El año pasado se registraron cerca de unos 750.325, algo así fue la cifra del Ministerio de Justicia en lo que tiene que ver con los diferentes delitos en contra de la propiedad ajena, en contra de la evasión de impuestos y en contra de todo lo que era la parte económica. Un país que cada día crece más en corrupción, que cada día más vandalismo, más robo y una cantidad de cosas tremendas. Y bueno, esos son los que denuncian, ¿no? Porque si nosotros podemos analizar, estos son unas cifras de personas que denunciaron, pero ¿cuántos de esos quedan sin denunciar? Por lo menos se dice que cerca de 1 millón de hurtos se dieron el año pasado, cosas que realmente pues estamos en una nación donde infortunadamente pues cada vez eso va avanzando. Si nosotros revisamos en estas 2 últimas décadas, han salido muchas cosas a la luz. En este tiempo están saliendo muchas cosas a la luz, muchas demandas aún a los gobernantes de instituciones, de diferentes alcaldes, gobernantes y una cantidad de cosas que tienen que ver con la corrupción. Y obviamente pues eso de una forma directa o una forma indirecta pues también nos afecta a nosotros. Se dice que gran parte de las denuncias que se han dado es por los políticos, infortunadamente, todo lo que han hecho a través de sus campañas políticas, leyes dictadas a medias para favorecer a ciertos grupos económicos y donde pues, se involucran tantas cosas en lo que tiene que ver con la política y tantas leyes que se establecen siempre tratando de favorecer a algún grupo y afectar siempre a los otros. Pero pues como nuestro tema no es de política, finalmente Dios es el que tendrá que ajustar eso y es cada quien que tendrá que darle cuentas a Dios algún día. Pueda que en esta tierra se salgan con las suyas y aparentemente pues puedan lograr muchísimas cosas y apropiarse de tantas cosas de los demás, pero un día tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y ahí es donde pues todo saldrá a la luz. Nosotros como pueblo cristiano, nuestra posición debe ser una posición, primero pues lo que tenemos que estar haciendo en este momento es orar por nuestros gobernantes, es orar por las personas que están en autoridad, para que Dios de cierta manera pueda tocar los corazones y que estas personas cambien. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia en medio de todo esto? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Cómo nos debemos involucrar? Y bueno, yo diría que una de las cosas que nos competen a nosotros es, en medio de todo esto que está pasando, tratar de ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros no nos podemos unir a esa gran mayoría que cometen delitos y que hacen cosas incorrectas, sino que realmente Dios nos ha separado, nos ha llamado precisamente para que nosotros seamos libres de todo eso que el mundo, que el sistema, que Egipto practica. Pero no es concebido que nosotros, como hijos de Dios, donde el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nosotros hagamos lo mismo o peor aún, que se hagan cosas más tremendas, más terribles de lo que hace la gente que no conoce a Dios. Así que este tema es un tema que tenemos que entrar a revisarlo muy bien. Vamos a llevarnos, si así el Señor lo permite, en esta lección y la próxima lección, es decir, la del día de hoy, martes y mañana miércoles, estaremos tocando este tema de este principio que es no hurtarás. Y es necesario que nosotros meditemos un poco en este 8º mandamiento de la ley de Dios de no hurtar. Y tenemos que detenernos un poco porque el todo no es mencionarlo y pasar así como rápido y decir, el 8º mandamiento de la ley de Dios es no hurtarás. Y no se trata simplemente de tener digamos, el conocimiento de dónde está el mandamiento y qué es lo que dice, sino que tenemos que mirar en profundidad qué es lo que abarca todo este mandamiento, que seguramente va a hablar mucho para nosotros en esta noche. Entonces, si miramos desde la parte positiva, cuando Dios dice que no hurtarás, el Señor de una u otra manera a todos nos ha dado una fuente de ingreso y Dios nos ha llamado a trabajar de una forma honesta.
Y en ese trabajo que nos ha dado, aquí no vamos a medir cuál es mejor que otro, no. Sencillamente Dios en su misericordia nos ha dado a cada una fuente de ingreso, una forma de subsistir, por llamarlo de alguna manera. Puede ser un trabajo, puede ser una empresa, alguna actividad que estemos desarrollando. Lo más importante es que lo que nosotros hagamos, mis amados y amadas del Señor, lo hagamos honestamente, por un lado. Y por otro lado, que estemos contentos con el sustento que Dios nos ha dado. Estos días hemos hablado que tenemos que aprender a vivir las temporadas. Hay diferentes tipos de temporadas. Posiblemente esta es una temporada que para muchos es una temporada de mucha estrechez, de muchas, digamos, necesidades, donde están con lo básico, con lo mínimo, pero hay que darle gracias a Dios. Posiblemente habrán personas que dicen, no, yo estoy pasando una buena temporada, y bueno, aquí el mensaje es que estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado, bien sea mucho o bien sea poco. La naturaleza de este mandamiento, no hurtarás, que está aquí en el octavo mandamiento, procura, digamos que el fin es que nosotros, con lo que Dios nos ha dado, y aquí no vamos a medir, repito, si es mucho o poco, con lo que Dios nos ha dado, eso que tenemos, que lo hagamos prosperar, ¿sí? De una forma lícita. El trabajo que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado, el empleo donde Dios te ha colocado, o la empresa que Dios te ha dado, eso que tú haces, siempre procuremos, mis amados, siempre procura hacerlo de una forma lícita. Lícita, es decir, lo que tú hagas, hágalo de una forma honesta, da lo mejor de ti. Si eres un empleado, da lo mejor. Caracterízate por ser unas personas que mejor desempeñan ese trabajo que tú estás realizando. Si eres un empresario, bendito Dios, y dile, Señor, gracias por esta empresa, por este negocio. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, pero yo quiero ser excelente en esto que estoy haciendo. Que esto que tú me has dado, Señor, yo quiero cada vez que vaya mejorando, cada vez que vaya progresando, cada vez que vaya, digamos, creciendo. Ese es el propósito cuando Dios nos da. Recuerda la parábola de los talentos. Dios no te da los talentos simplemente para que los guardes o para que los escondas o simplemente para que digas, yo tengo tal talento. Eso que Dios te ha dado, en eso que Dios te ha capacitado, en eso que Dios te ha permitido desarrollarte, pues da lo mejor. Y entonces aquí en este mandamiento es el fin, digamos, la esencia del mandamiento es procura con lo que tú haces, con lo que Dios te ha dado, da lo mejor. Y si puedes hacerlo crecer, mucho mejor. Recuerda que nosotros estamos en esta tierra y en esta tierra estamos en un tiempo transitorio. Esta no es nuestro final. Este simplemente es un lugar donde nosotros vamos a estar de paso, pero en el tiempo que estemos en esta tierra, pues demos lo mejor. Creo que ya a esta altura tú y yo sabemos que absolutamente todo cuanto existe es de Dios. Es de Dios. Que nosotros simplemente nuestra posición en esta tierra no es de dueños, porque nosotros somos dueños de absolutamente nada. Nuestra posición es de mayordomos. Somos personas que estamos colocados en esta tierra para administrar. Entonces, eso que Dios te ha dado, administralo de la forma más legítima que puedas. Que si Dios nos llama a pedir cuentas en algún momento, pues que nosotros podamos estar tranquilos, que tenemos las manos limpias, que no le hemos quitado a nadie, que las cosas las hemos hecho de una manera honesta, que si Dios te permite tener un patrimonio, porque no es pecado que tengas patrimonio, yo quiero en esto hacer un equilibrio, no es pecado que tengas ese patrimonio, si tú tienes un patrimonio, que tú estés tranquilo, estés tranquila, que no tengas por qué estar asustado o escondido, porque es que eso tú te lo quitaste a alguna otra persona o te aprovechaste de algunas otras personas para tener lo que tú tienes. Siempre, este es un punto bien importante, que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros tengamos, lo tengamos de una forma, diga conmigo, legítima. Eso es lo más importante. Siempre respetemos, mis amados, la propiedad del prójimo. Siempre respetemos lo que es ajeno. No cojamos absolutamente nada de lo que no sea nuestro. Este es el principio, este es el mandato que nos está dando. Este es el mandato que Dios dice, no hurtarás. Es decir, que la Biblia no solo reconoce, escúcheme esto, no solo reconoce que todo nosotros tenemos que administrarlo de la mejor manera, que no le tenemos que quitar absolutamente nada a nadie. Y no solamente eso, sino que también la Biblia nos deja ver, nos reconoce que todo cuanto existe es de Dios. En la Biblia dice, en el Salmo 24, versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Plenitud es todo.
es de Dios, mis amados. Y sigue diciendo este pasaje, el mundo y los que en él habitan. Tanto tú como yo pertenecemos a Dios. Todo cuanto existe en esta tierra es de Dios. Y ese es un concepto que nosotros debemos tener supremamente claro. Que todo le pertenece a Dios. Que Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, y he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Ese es un concepto, repito, que tiene que ser muy claro para nosotros. Que estamos en esta tierra y que lo que tú tienes, lo que yo tengo, es Dios dándolo para que nosotros lo administremos. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Levanta ahí tu manito si estás de acuerdo que no somos dueños de nada, que simplemente nosotros en esta tierra, diga conmigo, somos administradores. Y esa es una verdad clave que nosotros debemos tener en cuenta. Porque cuando tenemos ese concepto claro, entonces nosotros podemos estar mucho más descansados, porque como sabemos que el dueño es Dios, entonces Él es más interesado, por ejemplo, en la obra, Él es más interesado que crezca, Él es más interesado que la obra prospere, Él es más interesado que lleguen personas, que siga creciendo la iglesia del Señor, Él es más interesado, Él es el más interesado. Entonces, como yo soy un administrador, digo, Señor, esta es tu obra y tú eres quien nos da las estrategias, tú eres quien colocas todo, Señor, tú eres quien nos da los recursos, Dios, para que esta obra siga saliendo adelante. Si yo lo tomara como que esto fuera mío, entonces andaría angustiado y mirando a ver qué hago y a ver qué me invento, pero no, porque yo entiendo simplemente que soy un administrador. Esto en el campo de la labor que yo desempeño, pero igual tú lo tienes que tener en cuenta. Entender que ese negocio es de Dios y que tú simplemente eres un administrador y que Dios es el que te va a dar las estrategias, te va a dar la sabiduría para que el negocio prospere. Pero porque Dios sabe cómo tú eres administrador, porque Dios sabe qué hay en tu corazón. Y como Dios sabe lo que hay en tu corazón, entonces dice la Escritura que Él concede las peticiones del corazón. Por eso es que la Escritura es muy hermosa cuando nos muestra esos ejemplos de personas que Dios los ha bendecido, que Dios les ha abierto puertas. Ayer, en el mensaje del día domingo, el Señor nos habla algo bien importante y es poder entender que es mucho más importante la obediencia que nuestra necesidad. Cuando nosotros estamos enfocados en obedecer a Dios, entonces nuestro centro, nuestro eje central, nuestro norte, siempre va a ser obedecerle a Dios, siempre va a ser caminar conforme a su voluntad. Y cuando nos vamos en ese sentir de caminar conforme a la voluntad, pues Dios se encarga de nuestras necesidades. Entonces nunca antepongamos la necesidad nuestra por encima del obedecer a Dios. Al contrario, siempre tiene que ser una prioridad obedecer a Dios. Y después va a llegar toda la añadidura y todo lo que nosotros podamos necesitar. Entonces, como Dios es el dueño de todo, Él es quien administra. Él es el que nos muestra la manera como nosotros tenemos que desarrollar las cosas, porque Él es el dueño de toda la creación. Y todo lo que hay en la creación, de acuerdo a los pasajes que hemos leído, pues son de Él. Entonces, Él es el que verdaderamente nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la habilidad, nos va a dar la destreza para nosotros poder salir adelante. Y no tenemos necesidad de robar, mis amados, no tenemos necesidad de hurtar, no tenemos necesidad de tomar nada que no sea nuestro, porque nosotros aprendemos a depender de Dios. El hombre como un administrador que cuida las cosas de su Señor, que es Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos considerar, escúcheme muy bien, que como nada es nuestro, entonces lo manejamos de una manera donde le decimos, Dios, tú eres el más interesado que nosotros podamos avanzar. Tú eres más interesado en nosotros salir adelante para que el reino tuyo, Señor, siga creciendo. Tú eres el más interesado, Señor, en que nosotros podamos mostrar resultados para que la gente que no te conoce, al ver los resultados en nuestra vida, deseen buscarte también. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace para la gloria de Él. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta verdad, que Dios es el dueño de todo, entonces podemos estar mucho más descansados. Pero a pesar de que Él es el dueño de todo, Dios demanda que nosotros, diga conmigo, trabajemos con diligencia. Con diligencia. ¿Por qué y para qué es necesario trabajar con diligencia? Primero, pues, para cumplir un mandato que nos ha dicho, que seamos diligentes en todo lo que hacemos. Número 2, podríamos decir para subsistir, obviamente, que necesitamos trabajar, necesitamos dar lo mejor de nosotros para poder subsistir. Pero también necesitamos desarrollar las habilidades que Dios nos ha dado. Esas habilidades no son para que tú las guardes, para que tú las escondas, sino que esas habilidades son para colocarlas a disposición. Que todo el conocimiento que nos ha dado, entonces lo pongamos a disposición
precisamente para que cuando alguien se acerque y vea los resultados que estamos teniendo, entonces en ese momento podemos glorificar a Dios y la gente va a glorificar a Dios. Trabajamos para servirle a Dios. Entendamos que el fin, el propósito de todo lo que nosotros hacemos siempre va a ser para servirle a Dios. Ustedes y yo fuimos colocados en esta tierra con ese propósito. Fuimos hechos por Él y para Él. Todo lo que tú y yo hagamos, mis amados, siempre enfoquémoslo, que el fin sea para servir a Dios, de una u otra manera. Si tienes tu empresa, ahí sírvele a Dios. Da testimonio con tus empleados, da testimonio con tus clientes. ¿Para qué? Para que a través de lo que tú estás haciendo, entonces estás glorificando a Dios y el nombre de Dios va a ser exaltado. Siempre vamos a mirar que en la Biblia el enemigo siempre va a querer que nosotros desobedezcamos las cosas de Dios. Tristemente, este mandato que estamos estudiando en esta noche es uno de los mandatos, como dijimos al principio, tal vez uno de los más infringidos. Recién el Señor colocó a Adán, para citar uno de los ejemplos en la creación. Le dijo el Señor a Adán, le puedes tomar de lo que tú quieras, solamente que no tomes de este árbol. Es decir, tú puedes disponer absolutamente de todo. El 90% tú lo puedes disponer como quieras, pero no tomes esto, porque esto es mío, dijo el Señor. El Señor siempre se guarda. El Señor, en medio de la abundancia que le dio a Adán, Él reservó algo, le puso un límite. O sea, diga conmigo, en medio de la abundancia, Dios siempre pone un límite. Es decir, Dios le dijo, utiliza las cosas, los recursos, todo lo que yo te he dado, utilízalo como tú quieras, solamente que no hagas eso. Y dice la Escritura que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahí está en Génesis capítulo 2, versículo 15. Ahora, noten que el Señor puso al hombre para que trabajara. Está recién comenzando, ni siquiera dio la caída, sino que Dios coloca al hombre, y porque es que el trabajo, algunos piensan que el trabajo fue consecuencia del pecado, y no es así. Antes de eso, Dios había colocado al hombre no para que se quedara ahí durmiendo y se quedara esperando, solamente echándose aire para recibir todo. No. Dios lo puso para que trabajara. Es necesario que el hombre sea diligente. La Biblia de cierta manera pues también lo dice, que el que no trabaje pues que no coma, y que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces Dios siempre ha demandado que nosotros como su pueblo, como sus hijos, siempre, digamos, como parte central, tenemos que trabajar. Y el Señor colocó a Adán allá para que trabajara, y esa era una misión que él tenía. Pero si nosotros miramos en todas las disciplinas, en todos los oficios que desarrollamos en esta tierra, siempre tiene que haber un principio, y es que todo lo que tú hagas, por sencillo que sea o por grande que sea, por favor, guarda como principio que lo que tú haces lo hagas lícitamente. Lícitamente. No tomes lo que es de Dios, no tomes lo que es de otra persona. Tú maneja las cosas de una forma correcta, de una forma íntegra. Eso es un principio que Dios nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a la imagen de Él. Y Dios no es deudor de nadie, Dios nunca le quita a nadie nada, Dios nunca hace cosas que no correspondan. No, Dios es íntegro. Y esa es una característica que debemos tener nosotros. Por eso este mandamiento es tan importante. Luego el hombre peca y ustedes saben que el hombre desobedeció, y podríamos decir que el primer pecado que el hombre, la raza humana comete fue robar. Porque el Señor le dijo, no tomes de ese fruto. Y sin embargo hacen caso omiso y van y toman de ese fruto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban robando del fruto que Dios le había dicho que no tomara. Entonces noten que este mandamiento se infringió desde el principio. Dios da una orden, Dios dice no coja nada, no hurte eso, y sin embargo el hombre hurta. Hay una regla de oro que es importante que tú la tengas ahí clara, que está en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 12, y es el Señor Jesucristo hablando. Dice, así que todas las cosas que quiera que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este es un mandato hermoso que siempre tenemos que guardarlo, que siempre tenemos que cuidarlo, que siempre tenemos que vivirlo. No le hagamos a los demás lo que no les gustaría que nos hicieran a nosotros. Ese es un mandato que Dios dejó ahí establecido, es una ley que está ahí, es una ordenanza que Dios ha dejado, y nosotros tenemos que caminar conforme a eso. Es decir, antes de nosotros hacer algo,
pensemos en este mandamiento, esta regla de oro de Mateo 7:12, que no hagamos al otro, no hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hiciese. Y si nosotros estamos hablando en este tema del hurto, pues robar, y fíjese que una de las cosas que uno nota en esto es que cuando hay un robo, cuando le roban a uno algo, cuando le roban a alguien algo, esa persona no va a lanzar bendiciones sobre aquel que le acaba de robar el celular o le robó la cadena o bueno, lo que sea. Siempre hay unas palabras que son fuertes contra esas personas. Están llenos de maldiciones, infortunadamente. Y ahora, ustedes verán que esas personas de pronto al principio pensaron que han hecho las cosas bien, pero se van a dar cuenta que es una maldición tremenda. Ellos creen que consiguieron eso y ya lograron su cometido, pero no se dan cuenta que están acarreando para ellos maldición. Entonces Dios es muy enfático en esto para que nosotros nos guardemos, mis amados. Por favor, tengamos mucho cuidado en esto, porque este mandamiento demanda unos deberes que vamos a estar revisando. ¿Qué deberes Dios demanda en este mandamiento? Número 1, podríamos decir, los que están tomando notas, si tú quieres anotar ahí en tu libreta de apuntes, dentro de los deberes de este mandamiento es, número 1, la honestidad y la integridad en todo lo que tiene que ver con los contratos que tú haces. Cualquier tipo de contrato. Aplica obviamente para los contratos de comercio, pero también aplica para los contratos conyugales, por ejemplo, y cualquier tipo de contrato. Es decir, la honestidad y la integridad tiene que ser parte de un hijo de Dios. Cuando nosotros no somos honestos o íntegros, estamos hurtando, estamos robando, no estamos haciendo las cosas correctas. Dice el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 8, versículo 16 y 17. Estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con la verdad y con juicio de paz, sin puertas. No tramen en su corazón el mal. Esto lo estoy leyendo en la versión del lenguaje actual. Y no tramen en su corazón el mal el uno contra el otro, ni amen el juramento falso. Entonces noten, siempre díganse la verdad los unos a los otros. Esto es parte de la honestidad, es parte de la integridad. Esta honestidad e integridad siempre nosotros como hijos de Dios debemos buscarla. Recuerde que comenzamos diciendo cuál es nuestra posición como hijos de Dios en medio de todo esto que está pasando en este mundo tan caído. Y la posición nuestra es que tenemos que brillar en medio de tanta oscuridad que hay. Nosotros no nos podemos sumar a la masa de personas que están haciendo las cosas incorrectas. Nosotros que nos decimos ser hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia, y dentro de los deberes, por llamarlo de alguna manera, que nosotros debemos cumplir en esta tierra está este que estamos hablando de la honestidad y la integridad en todo lo que nosotros hagamos. Si estamos hablando de algún contrato comercial, por favor seamos honestos con lo que hacemos. No es agradable, no está bien visto ante los demás que nosotros que decimos cristianos entonces nos vean haciendo cosas deshonestas. Que no seamos íntegros. Una de las grandes quejas que uno escucha con las personas cuando hacen consejería, cuando le preguntan a uno, pastor, ¿por qué será que los cristianos en la iglesia son unos y afuera son otros? Estos días me hablaba con una persona y me decía, la verdad yo no voy a las iglesias porque es que yo conozco muchísimos cristianos que allá en la iglesia son unas personas, pero por fuera son mentirosos, son tramposos, son deshonestos. Y qué triste que el pueblo de Dios sea calificado de esa manera. Pero nuestra labor, nuestra tarea en este tiempo es limpiar esa imagen, tratar de ser las personas más honestas, más correctas en lo que tengamos que hacer. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea lo que tengamos que hacer, pero en todo momento, en cualquier detalle que sea, siempre, por favor, mostremos la integridad, mostremos la honestidad. Lo segundo, que es importante dentro de los deberes en este mandamiento, es pagar a cada uno lo que se le adeuda. Por favor, este es un mandato y es un llamado que muchas veces lo hemos tocado, porque no está bien visto que una persona que se diga que es cristiana esté debiéndole a una cantidad de personas y no ponga la cara frente a eso. Noten que la Escritura ordena, dice en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8, tú lo puedes leer ahí en tu casa, Romanos 13, 7 y 8, pagad lo que debéis. Y dice la Escritura, no debáis a nadie nada. Este es un mandato.
Esta es una ordenanza que nos da, está dentro de los deberes de nosotros como cristianos. Y si nosotros estamos procurando limpiar la imagen del pueblo cristiano, si estás procurando limpiar tu imagen, y noten que estas son de las cosas que Dios nos está librando de esa esclavitud. Muchos están con una crisis económica bastante fuerte y que hace mucho tiempo y no han podido salir de esa situación. ¿No será que hay alguna atadura que tú tienes y que Dios en esta serie que nos está llamando a liberados para servir a Dios, no será que es necesario que nosotros nos hagamos libres de eso? Tal vez eso puede ser lo que te tiene a ti como frenado, como amarrado y no te deja avanzar, porque no estás cumpliendo con esto. Pagad lo que debáis. Ahora, entendemos, porque en eso pasamos muchos, que hay momentos donde la parte económica pues no nos va del todo bien, pero si tenemos deudas, mis amados, pongamos la cara. Ese es un mandato que Dios nos demanda, porque no estamos exentos de que tengamos momentos de crisis, circunstancias, porque no estamos ajenos, y más en un tiempo como este, pero pongamos la cara. Pero digamos, mire, no tengo cómo pagarte, pero yo te voy a pagar esa deuda, no te preocupes, y como que se vea la intención de verdaderamente querer pagar. Si has contraído una deuda, debemos ser cumplidos en eso. Cuando nosotros nos vamos a meter en una deuda, cuando tú te vas a meter en una deuda, en un compromiso, primero evalúa que tú puedes pagar eso. Si estamos hablando de un crédito bancario y lo demás, pues que es necesario de pronto para algunos decirnos que lo único es que el banco me preste. Ok, si tú sacas un préstamo, lo malo no es sacar el préstamo, lo malo es sacar el préstamo y no pagar eso. Primero calcula, si ves que tu flujo de ingresos te da la capacidad para poder pagar esa deuda, pues métete en esa deuda. Pero si tú ves que no tienes materialmente cómo pagar eso, ¿para qué te metes en deuda? ¿Para qué le sacas plata prestada a alguna persona si tú sabes que no la vas a pagar? Creo que de antemano tú sabes que no la vas a pagar, pero dices una cantidad de cosas. Entonces, si vemos que no vamos a poder pagar, entonces mejor no nos metamos en deudas. Seamos cumplidos con los compromisos. Seamos responsables. ¿Responsables en qué? En pagar lo que nos han prestado. Que así como tuvimos cara para sacar prestado, pues también tengamos cara para decir, mira, aquí está lo que tú me prestaste. Pero es que a veces como que tenemos o ponen una cara de sufrimiento, de dolor para que les presten, pero después de que les han prestado, entonces ahora se enojan, ahora se molestan y ahora ya no quieren hablar, ya no quieren contestar el teléfono y lo demás. Pues creo que eso no queda bien visto, y máxime cuando decimos que somos cristianos. Entonces estamos en los deberes que tenemos, porque si lo miramos de cierta manera, cuando tú sacas un préstamo y no pagas, y deliberadamente no pagas, y ni siquiera pones la cara, pues eso no es más que violar este mandamiento, el 8º mandamiento de la ley de Dios, que dice que no hurtemos. Entonces ya no pagamos y listo, si no tengo que pagar y miren a ver qué pueden hacer. No creo que no es la manera como debemos actuar nosotros. Debemos cultivar siempre ese deseo de poner la cara y arreglar las cosas. Si tú puedes, además que Dios te ha bendecido y que estás administrando bien las cosas y que Dios te suple para tus necesidades, y tú ves que puedes ayudar a otras personas, ¡qué bendición! Esto es algo que debemos cultivar nosotros como cristianos, cultivar la generosidad. Entonces, dar y poder de cierta manera prestar libremente según esté a tu alcance, según tú puedas, según conforme tú ves la situación y tú ves que hay alguien que está pasando una necesidad y tú ves que puedes ayudarle, pues no está mal que tú le puedas colaborar. De hecho, la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que según tenga la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es un punto que es bien importante, que cultivemos la generosidad, que si Dios te suple para tus necesidades y te sobra un poquito y puedes ayudar a alguien, pues no está mal que lo hagas. Entonces es bien importante que tú puedas tener en cuenta eso. También tenemos que revisar que lo que nosotros tenemos, que lo que nosotros administramos, lo hagamos de la mejor manera, pero siempre tener en cuenta lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida. Dice la escritura, y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces es bien importante, como podríamos decirlo, como uno de los mandatos
si nosotros podemos, uno de los deberes como cristianos, si nosotros podemos dar con generosidad, si podemos ayudar a alguien que pasa una necesidad, está bien que lo podamos hacer. Otro punto importante dentro de los deberes es guardar con moderación el respeto de los bienes materiales. Lo que Dios te ha dado, por favor, guárdalo con respeto. El apóstol Pablo también escribió sobre este tema una carta que le envía a Tito en su primer carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, pero la piedad es de gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces es muy importante que estés contento con lo que Dios te ha dado. Como decíamos inicialmente, vivamos esta temporada. Esta temporada va a pasar. Estos momentos difíciles que estamos atravesando, yo estoy con la tranquilidad y con la fe que esto va a pasar, que esto no va a ser definitivo, que esto en algún momento va a pasar. Pero con lo que tenemos ahora, tal vez algunos dicen, es que yo recibía mucho más antes. Ok, pero en este momento no. Entonces debes estar contento con lo que tienes. No te pongas a renegar, no te pongas a maldecir, no te desesperes, no te estreses por eso. No, dile, Señor, está bien. Yo tengo que aprender a vivir con esto que tengo ahora, con esto que me entra ahora a mis arcas. Pues tengo que aprender a manejarlo, a administrarlo, y tengo que estar contento, Señor, gracias. Y si tengo que restringirme algunas cosas, ok, lo voy a hacer. Y si tengo que hablar con la familia, decirles, hijos, esposa, mira, en este momento no podemos darnos de pronto los lujos que nos dábamos o las comodidades que teníamos. Tenemos que ajustarnos un poquitico porque estamos pasando esta temporada. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto no va a ser definitivo. Esto no crea que todo el tiempo vamos a estar aquí guardados y que las empresas van a seguir en declive. No, va a llegar un momento en donde va a volver nuevamente a florecer todo. Así como es el lema aquí de la alcaldesa, vamos a volver a tener cosas que tal vez en este momento pues se han perdido. No te preocupes, es un buen ejercicio, muchas veces decir, bueno, tenemos que sacrificar esto. A veces es mejor, por no decir lo que siempre, es mejor vender lo que se tiene, pagar lo que se debe y saber qué es lo que se tiene. Porque ¿qué nos sirve mostrar muchísimas cosas, pero el 80% de lo que tenemos lo estamos debiendo? Y usted sabe que esas deudas para nada son agradables porque es una presión, es algo que quita la paz, que roba el sueño y una cantidad de cosas. Entonces, estemos tranquilos, estemos confiados en Dios, que Dios nos guarda, el Señor nos cuida y que de esta vamos a salir. Y hablo para aquellos que están pasando por algunos momentos difíciles, que a veces no saben qué hacer y se desesperan. Yo quiero decirles, tranquilos, confiemos en Dios. Y tomemos esta palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, estemos contentos con lo que tenemos. ¿Sí? Eso es importante, que nosotros como pueblo de Dios marquemos la diferencia. Porque en estos tiempos lo que más se habla es de crisis, de situación difícil y una cantidad de cosas. Bueno, a pesar que estemos viviendo y también seamos afectados en eso, pero que nuestro lenguaje sea diferente. Que al contrario, que nosotros leemos como una palabra de ánimo, una palabra de fe a la gente. Decir, sí, tranquilo, no se preocupe, que Dios está. Usted lo que tiene que hacer es busque de Dios, que Dios te va a sacar de esta, pero tú necesitas consagrarte. Otro de los puntos importantes como deberes que tenemos nosotros es administrar con diligencia nuestro patrimonio. Administrar con diligencia nuestro patrimonio. Aquello que Dios te ha dado, aquello que Dios te ha permitido administrar. Dice el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 23, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mirar con cuidado por tu rebaño. Habla porque la parte de ingresos de esa época era básicamente la parte ganadera. Lo que Dios nos está diciendo a través de este pasaje es que esto que Dios te ha dado, por favor, administrémoslo de la mejor manera. No seamos personas que despilfarramos lo que tenemos, que aparentamos cosas que no tenemos y entonces tomamos decisiones que no son las más correctas. Dice el versículo 26 y 27, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus crías. Noten que dentro del plan de Dios, escúchenme en esto, porque es que si bien es cierto, ese falso evangelio de la prosperidad
debe ser rechazado porque son una cantidad de mentiras diabólicas. Tampoco podemos desechar este tipo de palabras que Dios nos da en la Biblia. Al contrario, nosotros tenemos que mirar, Dios anhela que tu empresa, que tu negocio, que tu fuente de ingreso, que tu trabajo lo administres de la mejor manera y que a través de tu trabajo tú puedas, de cierta manera, adquirir lo que tú necesitas. No está mal eso. Yo diría que la prosperidad no es algo que es reprobado en las escrituras. No, porque uno encuentra muchos personajes en la Biblia que Dios los bendijo de una forma tremenda. Un Abraham dice que fue riquísimo. Es decir, Dios no está en contra de que a través de tu empresa, de tu negocio, de tu fuente de ingreso, tú puedas tener y puedas suplir para tus necesidades y puedas ayudar a otros y puedas adquirir cosas. Eso no, dentro del plan de Dios, no es que sea esto. No, es que si tiene prosperidad entonces es rechazado por Dios, Dios no te puede ver. No, para nada. ¿Por qué? Porque si Dios te da la sabiduría, Dios te da los talentos, Dios te da la habilidad y tú eres un hombre, tú eres una mujer temerosa de Dios y que fruto de ese temor a Dios, fruto de manejar las cosas conforme al plan de Dios, entonces Dios te da en abundancia, Dios te prospera, Dios te ayuda, Dios te da sabiduría para poder establecer un negocio, Dios te da sabiduría para saber invertir y cosas como esas. Eso no quiere decir que porque tú estás creciendo y estás avanzando en tu negocio, entonces esto es del diablo. No, para nada, mis amados. Que tú ayudes para el desarrollo de la obra de Dios, eso pues es una bendición, porque con lo que Dios te da, tú dices, yo quiero aportar para que el reino de Dios se establezca y que otras almas sean ganadas y que podamos tener herramientas como las que tenemos hoy en día y que muchas personas puedan escuchar un mensaje como este y que a través de un mensaje ellos puedan ser salvos gracias al aporte, a la colaboración que tú estás dando para el reino de Dios. Dios nunca va a estar en contra de eso. Al contrario, yo diría que el enemigo siempre lo que busca es estancar esa parte económica para que el reino de Dios no se desarrolle, y que si no hay recursos, pues cómo se subsidian una cantidad de cosas, cómo se hace la obra de Dios, cómo se paga internet y una cantidad de cosas, herramientas necesarias para que el evangelio pueda avanzar. Entonces, esto es un concepto que tenemos que tener muy claro, mis amados, que la prosperidad vista desde el marco bíblico no está reprobado en las escrituras. Ya si el otro tema se va solo prosperidad y que ya no importa cómo vivas y que tenga lo que sea en esta tierra, no, porque ya entran en el terreno de la codicia, en el terreno de la avaricia. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lo malo es la codicia. No tanto como tal la prosperidad como tal, sino la codicia, el amor desenfrenado por las cosas materiales de este mundo. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Noten esto, que es algo que es deseable de parte de Dios y que ha escrito ahí, que es importante que tú puedas comer bien, que tú te puedas vestir bien y que tú puedas estar alegre y que de vez en cuando, si Dios te da la oportunidad, puedas vacacionar y puedas compartir con tu familia unos momentos especiales. Eso no está mal, que tú tengas tu trabajo y que estés alegre con tu trabajo y que todo lo hagas de la mano de Dios, que es el punto importante de este pasaje. Si tú lo haces todo de la mano de Dios, qué bendición. Pero si tú te centras en conseguir dinero, en fabricar dinero y te alejas de Dios, y que por estar haciendo dinero, por estar en tu trabajo, en tus actividades, entonces ya no oras, ya no buscas de Dios, no ayudas para la obra de Dios, ya no tienes tiempo para estar ahí buscando las cosas de Dios, ahí ya está el problema. Porque entonces has colocado el dinero, has colocado las posesiones materiales por encima de Dios, y ahí está el pecado, porque el dinero se termina convirtiendo en idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado, y eso es lo que se llama codicia, porque la codicia de cierta manera es una idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto explica también de cuidar el patrimonio de las malas decisiones. Por favor, ten mucho cuidado con las decisiones que tomas. Ese patrimonio que ha sido el esfuerzo de tu trabajo, que ha sido el fruto de lo que Dios te ha dado y cómo lo has desarrollado, tú tienes que saber cómo administras eso. Ten mucho cuidado en la toma de decisiones. No te apresures a tomar decisiones. No te apresures a endeudarte. Ten muchísimo cuidado. Hay personas que han perdido su patrimonio simplemente por una mala decisión, y ahí todo el esfuerzo de toda la vida de trabajo, de su familia y lo demás, lo echan al pique porque tomaron una mala decisión. Entonces, ten mucho cuidado, por favor. Toma decisiones sabias. Eso tiene que ver dentro de los deberes
de la administración del patrimonio que Dios nos ha dado. No hay necesidad de ser pobre para ser santo. ¿Sí? No, es que así a Dios le agrada. No, mis amados, no necesariamente. Porque yo conozco personas que son pobres y son muy pecadores. Como también conozco personas que Dios los ha bendecido económicamente y son personas humildes, sencillas y que ayudan a muchas personas y que están ahí consagrados a las cosas de Dios. Entonces ni lo uno ni lo otro, ni el ser pobre te hace más santo, ni el ser una persona que Dios te ha dado quizás riquezas te hace que sea una persona apartada de Dios. No, al contrario. Si lo que Dios te da, entre más Dios te dé, entre más Dios te bendiga, pues que tú seas un canal de bendición para muchas personas, ¿de acuerdo? Entonces, este es un punto que quiero que lo tengamos en cuenta, porque estamos hablando del manejo, del ser diligentes, del manejar las cosas de una forma correcta, para no caer en pecados del hurto y de cosas que son contrarias, y entonces por el afán de conseguir dinero, entonces se hacen negocios ilícitos, se aprovechan de los demás y ahí comienzan a cometer una serie de errores. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero también Dios, así como tenemos unos deberes, también Dios nos habla de unas provisiones. Y dentro de las provisiones que Dios demanda de nosotros, que Dios nos exige a nosotros, escúcheme por favor. Una de las provisiones es enriquecernos a costas de los demás, o privando a los demás de lo de ellos. Es decir, tomar ventaja de los demás. ¿Dónde está la esencia de esta provisión? Este octavo mandamiento prohíbe todo lo que impida, prohíbe todo lo que se haga injustamente, lo que se adquiera de una forma injusta, aquello que se adquiera para nuestro beneficio, escúchenme por favor, sin importar los demás. Es decir, obtener cosas por encima de los demás, siendo cruz, pisoteando a los demás. Ahí está el pecado. Ahí está dentro de las prohibiciones. Dios no prohíbe que tú prosperes, pero lo que sí está prohibido es que eso que adquieras, eso que tú tienes, eso que te colocas, es porque te aprovechaste de otra persona. Ahí sí está el problema, porque la raíz de donde proviene todo esto es la falta de contentamiento de lo que el Señor nos da. Entonces, como no estoy contento con lo que Dios me da, entonces quiero tener lo que tiene el vecino, quiero tener lo que tiene mi familiar. En lugar de tener gratitud a Dios, entonces lo que estamos haciendo es que queremos más, y entonces ahí estamos cometiendo el pecado. Es querer cosas que Dios no nos ha provisto, pero nosotros queremos tenerla. Y entonces no importa lo que tenga que hacer, no importa que tenga que sacrificar a la familia, no importa que tenga que mentir, no importa que tenga que hacer una cantidad de triquiñuelas y falsificar unos documentos y lo demás, con tal que me den el crédito, porque es que necesito comprar eso para demostrarles que yo también estoy bien. Entonces ahí está el pecado. ¿Por qué? Porque entramos, repito lo que les dije anteriormente, entramos en la codicia. Porque no estamos contentos con lo que nos da y entonces queremos más. Y parece que estuviéramos compitiendo con otro a ver quién crece, quién prospera más, quién tiene más cosas. Y de eso no se trata la vida, mis amados. Quiero decirles que eso no es lo más importante en la vida. Las cosas materiales no es lo más importante en la vida. Porque yo tendría que decirles que el que roba, lo primero que está mostrando es que es un incrédulo. Y que no confía en que Dios le puede dar la provisión. En que Dios puede suplir para su necesidad. Entonces inventan una serie de triquiñuelas, de argumentos para poderle sacar la plata a los demás, porque no confían en que Dios les puede proveer, porque no confían en lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, que Dios dice que Él no nos desampara y que Él no nos dejará. Entonces parece que estas personas son incrédulas. Lo primero que denotan es incredulidad. No creen que Dios les puede suplir para su necesidad. No cree que Dios no los va a abandonar, no los va a dejar y que Dios de alguna manera va a suplir para eso que necesitan. Entonces, como son incrédulos, no creen en Dios, a pesar de que digan que son cristianos y lo demás, pero realmente lo que están demostrando es que no creen en Dios, que ellos creen más en sus habilidades, creen más en sus estrategias, creen que Dios no los puede sostener y que por eso entonces es necesario romper esa ley y dañar al prójimo y mentirle al prójimo y tomar ventaja del prójimo y robarle al prójimo.
Y ustedes, como les decía anteriormente, el primer pecado que cometió el ser humano involucró el hurto. Tomar lo que Dios le ha dicho que no tomara. Ustedes recuerdan a Can. Dios les dijo cuando terminaron de conquistar Jericó, ya habían conquistado lo más grande, dijo, de aquí no quiero que ustedes cojan nada. Él era la primer ciudad. Entonces dijo, de esto ustedes no van a coger nada. De ahí en adelante ustedes van a coger. Noten que sigue el mismo patrón Dios, es que Él se reserva lo de Él. De esto no van a coger absolutamente nada. Sin embargo, ustedes saben que Acán tomó un manto babilónico, tomó unos lingotes y lo demás y hurtó. Ahí vino el pecado, ahí vino la maldad y ahí vino entonces también las consecuencias. ¿Por qué? Por infringir lo mismo, por no confiar en Dios. Por decir, ay no, ¿qué tal que? ¿Por qué no más bien tomo esto y yo lo escondo aquí? Y escúcheme, Dios conoce todo. Dios conoce los corazones. Comenzando la iglesia del nuevo pacto, arrancando ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 2, volvemos a ver el mismo fenómeno. Y es que había un hombre llamado, su mujer Zafira y él Ananías, y sustrajeron del precio. Volvieron a lo mismo, el robo, el hurto. Le habían prometido cosas a Dios y finalmente no cumplieron. Nos vamos a vender las propiedades y vamos a traer esto para la obra de Dios. Pero cuando tuvieron el dinero, no, esto como que es mucho. Más bien saquemos esto y digamos que lo vendimos en tal valor. Y ahí estuvo el pecado. Robaron. Ahí está el mismo patrón, mis amados. Así que tengamos cuidado. Entonces nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Guardemos, por favor. Confiemos en Dios. Sepamos que Dios es nuestro sustento. Pero parece que es como en la naturaleza humana que siempre hay una inclinación para robar. Por eso Dios dedica un versículo completo, un mandamiento completo para decirnos no hurtarás. Miren nomás los niños, para citar un ejemplo cotidiano. Los niños desde muy pequeñitos, cuando les gusta algo, lo cogen. Aunque no sea de ellos, es mío. No, ese juguetico es del otro niño. No, es mío. Y lloran y hacen pataletas. Es mío. Fíjense cómo siempre en el corazón del hombre siempre está como la tendencia a tomar lo que es de los demás y cogerlo para ellos. Y eso se llama ¿qué? Hurtar. Se llama robar. Van y meten la mano allá en la bolsa de los demás, de alguna manera inventan alguna cosa y sacan el dinero y es mío. Ahora yo lo tengo y ya no se lo voy a dar. Eso se llama hurtar. Es uno de los pecados más arraigados en el corazón de una persona que está caída, que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Una de las evidencias de esa persona que no ha nacido de nuevo es ese, un corazón que está con la tendencia todavía a hurtar, a tomar lo que no le corresponde. Así que tengamos mucho cuidado. Dentro de este pecado, que son los pecados prohibidos, además tiene mucho que ver con el descuido de nuestros deberes. El Señor ordena en este mandamiento, que ya lo mencionamos anteriormente, y podríamos citar para ir aquí en la recta final de esto, que el mandamiento condena ¿qué cosas? Ya hablamos de los deberes, hablamos de las prohibiciones, y miremos por un momento qué condena a Dios. Y Dios condena el robo, por cualquier nombre que se le quiera dar. ¿Qué es robo? Robo implica apropiarse de lo que le pertenece a otro, ya sea usando la violencia, o aprovechándose de un descuido, o aprovechándose de la bondad de otra persona. ¿Sí? Esto es, apropiarse de lo que no es suyo, apropiarse de lo que le pertenece a otro. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 11, dice la escritura, no hurtaréis, y no engañaréis ni mintáis el uno al otro. Entonces, cuando se engaña, cuando se miente a una persona, ahí está también implícito el hurto. Entonces, número 1, dentro de los deberes que tenemos en este mandamiento, lo que Dios condena, diga conmigo, número 1, el robo. Número 2, tengamos cuidado con el que sigue. Número 2, recibir o comprar algo robado. Eso es un pecado. No, es que yo no me lo robé. Ah, pero usted sabía la procedencia de eso. Ah, pero es que había que aprovechar la oportunidad porque me lo vendieron bien económico. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 24, dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma.
¿Qué implica esto entonces? Cuando tú compras algo robado, cuando llega alguien de la casa y dice, no, es que mire, y que tú sabes que eso no lo compró, que eso no fue ganado con el trabajo, y tú lo recibes y, ay, qué bueno, es que mire lo que se trajo. Escúcheme, aún los niños desde muy pequeñitos, ¿no? Los colores, ¿por qué trae este color? No, es que me lo encontré, no, ese no es tuyo, por favor, va y lo devuelve. Ay, bueno, mire, el niño trajo más colores, en una caja de 24 ya lleva 36 colores, ay, que mi niño sí es vivo, vivo no, está siendo un ladrón. Entonces hay que tener cuidado porque aún esos pequeños detalles que los papás permiten y patrocinan, ahí se está como cultivando ese deseo de los niños de robar y decir, uy, mi mamá como que me premió por eso, como que me felicitó. Y ahí va en el corazón. Entonces quien compra o recibe algo del ladrón, ¿qué está demostrando? Está demostrando que él mismo no tendría inconveniente más adelante si tuviera la oportunidad también de cometer el mismo delito. Entonces ten mucho cuidado. Además que cuando tú sabes que tienes en tu casa algo que es fruto del robo, se convierte en un anatema. ¿Y qué es un anatema? Es una maldición. ¿Qué será que no salgo adelante? ¿Qué será que no se me abren puertas? ¿Qué será tal cosa? ¿No será que en tu casa hay algún anatema? Hay que entrar a revisar eso. Ahora, no importa, escúchame por favor, porque es que a veces confundimos una cosa con la otra. No importa qué tanto te puedas ahorrar al comprar así. ¿Sí? No, es que me compré este celular, mire, imagínense un celular de 900,000, lo compré en 100,000 pesos. No, qué negocio tan grande. Sí, eso es lo que tú crees. Y piensas que te ahorraste una plata y piensas que hiciste un buen negocio. Pero Dios no bendecirá esa acción. Dios no va a patrocinar eso. Y ante Dios, ante Él, cuando tú compras algo que tú sabes que es robado, delante de los ojos de Dios, eres tan culpable como aquel que se lo robó. Es igual de delincuente esa persona. Tengamos cuidado. Recuerde que Dios, ¿qué está haciendo? Nos está desatando de esa esclavitud de Egipto, de esa esclavitud del mundo. Que los demás lo hagan, el problema es de ellos, pero tú y yo tenemos que manejar las cosas en integridad. Número 3, el fraude y la injusticia deshonesta. Fraude, injusticia y las cosas deshonestas. Hay que revisar eso. ¿En qué se puede cometer fraude? ¿En qué se puede hacer injusticia? ¿En qué se puede ser deshonesto? En un contrato. En algo, en un negocio que tú vas a hacer. Entonces tú haces el negocio a sabiendas que estás tomando ventaja de otra persona. Obviamente de pronto tú no lo dices, pero hay algo que está ahí que tú sabes que estás tomando ventaja de esa persona. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Esto parece que es una de las modalidades aún desde la antigüedad. Hoy también se está viendo eso. Cuando alguien tiene un negocio y entonces venden la libra que debe ser de 500 gramos, 480, 450 y lo pasan por una libra. ¿Cómo se puede ser deshonesto en eso? Cuando tú haces un trabajo y dices, no, yo es que le di el mejor material. Y resulta que no le compraste el mejor material. Cuando es una persona que está, para citar un ejemplo, en construcción. Y entonces sobra material y se lo lleva para la casa. O le mete un material de más baja calidad. Y como el dueño no se da cuenta, no sabe, entonces pues aparentemente pues él hizo un negocio y pidió una varilla o hierro de no sé cuánto y le metió uno más económico. Todo eso hace parte de la deshonestidad. Cuando si tú vendes leche, entonces le echa más agua de la vida y cosas como esas. Entonces hay tantas cosas, mis amados, que a veces como que se vuelve, como todo el mundo lo hace, entonces como que hay que hacerlo. En términos generales diríamos en este punto, cuando nosotros nos aprovechamos ilegítimamente del prójimo. Cuando te aprovechas. Si eres un mecánico, entonces no, es que le cambié tal repuesto y resulta que no le cambió el repuesto. Resulta que lo que hizo fue lavarle el repuesto antiguo y se lo colocó allá otra vez. Entonces ese tipo de cosas están censuradas por Dios. Debemos, mis amados, como cristianos, y yo sé que es difícil en un mundo, en una sociedad tan complicada. Algunos dirán, no, pero es que eso para salir adelante del negocio hay que uno ser deshonesto. Y yo quiero decirles que no, son las artimañas, son las mentiras del diablo.
Yo sé que con la ayuda de Dios podemos salir adelante, haciendo las cosas correctas. Dios abre puertas, Dios nos da la sabiduría, Dios es el que apareja a los clientes. No nos preocupemos, recuerde que Dios es el más interesado que sus hijos estén bien. Si nosotros, que somos malos padres, sabemos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre. Entonces tenemos que conducirnos con toda honestidad en todo lo que nosotros hagamos. Si haces un contrato, si haces un negocio, siempre, por favor, procuremos caminar con honestidad, sin tener jamás como la disposición de aprovecharnos del prójimo a través de un fraude o de un engaño. Por favor, que el fraude, el engaño, que no seamos conocidos, que no seamos estigmatizados, que no tengamos ese rótulo y digan, ojo con esa persona, no le preste, ojo con esa persona, no le invite a la casa, ojo con tal persona porque me saca unos libros prestados y nunca me los devuelve, ojo porque tal cosa. Tengamos, por favor, muchísimo cuidado. Aunque nuestra cultura celebre este pecado y lo ponga pues como tan vivos, como tan inteligentes, como tan astutos, ante Dios, que es lo más importante para nosotros, ante Dios es abominación. Por tanto, mis amados, nunca nos dejemos llevar por esas cosas que el mundo nos muestra como cosas que son de exaltar. Al contrario, tenemos nosotros que reprocharlas, tenemos nosotros que censurarlas. Otra de las cosas importantes es la retención de lo que es del prójimo. Retención de lo que es del prójimo. Podríamos decir como punto número 4. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 4, dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Escúchenme, patronos, escúchenme, jefes, escúchenme, dueños de empresas. Nosotros, mejor dicho, ustedes, los que tienen sus empresas, no tienen ningún derecho para tomar, para apropiarse de una forma injusta lo que le corresponde a sus empleados, lo que le corresponde al prójimo. Una de las manifestaciones de esto son las ganancias excesivas, donde se explotan a los empleados, se explotan a los colaboradores, sin pagarles un salario justo, en unas condiciones terribles, pero sin embargo los dueños quedan con unas ganancias tremendas. Eso, tal vez tú puedes decir, es que eso es ser un buen empresario, es que saber manejar los negocios. Y yo le diría, no, ¿por qué no hacemos las cosas justas? Si ves que estás ganando, si ves que el negocio está bollante, si ves que hay resultados, que hay contratos y que le está yendo bien, ¿por qué no tener también bien a sus empleados, que son los que colaboran, son los que le ayudan a sacar su empresa a flote? ¿Por qué solamente procurar el bienestar propio sin importar los demás? No trates a tus empleados como si fueran unos esclavos. No te aproveches por la coyuntura. Entonces ya ni siquiera se paga el salario mínimo, sino cualquier cosa y si se le exige lo máximo posible, pagándole lo mínimo posible. No, mis amigos, eso que lo haga la gente del mundo. Eso que lo hagan aquellos que no conocen del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios seamos justos. Y te vas a dar cuenta que tienes unos empleados comprometidos, unos empleados que están ahí contigo, que te están apoyando, te están ayudando, y que cuando pasen situaciones como estas de estrechez, de crisis, ahí están tus empleados ayudándote, porque son fieles. Pero apenas, escúchame, cuando una persona es injusta, cuando una persona es aprovechada, apenas hay la oportunidad, le hacen sindicato, le quiebran la empresa y lo demás. Pero mis amados, seamos diferentes. Aquí lo que Dios nos está enseñando, porque todo esto hace parte del hurtar, ¿no? De tomar ventaja sobre el prójimo. Y debemos entender acá entonces que la forma de proceder de nosotros tiene que ser una forma completamente contraria a aquellos que no conocen de Dios. Actuemos como personas que somos sensatas, que conocemos de Dios, que Dios es el dueño de la empresa y que bueno, qué bonito que los empleados digan, estoy en esta empresa y no quiero irme de acá, yo quiero estar aquí hasta donde Dios me permite. Y no que apenas le ofrezcan cualquier centavo más en otro lado, se van y te dejan ahí con el trabajo sin hacer. Entonces tengamos mucho cuidado. Otra de las cosas, punto número 5, podríamos hablar de la usura y de la opresión. Usura y opresión. Dice el libro del Levítico, capítulo 25, verso 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Escúcheme, la Biblia prohíbe aprovecharse de la necesidad del pobre para volverlo un esclavo financiero. Tenga mucho cuidado en eso. Entonces, no te aproveches porque aquella persona tiene necesidad, entonces te aprovechas y ahí
toma ventaja. Entonces tienen a la señora que les arregle la casa y tienen que hacer una cantidad de oficio en la casa y al final dice, mire, aquí están 10,000 pesos. Uy, pero ¿cómo me dar 10,000? Antes gracias, porque imagínense. Y la gente pues por la necesidad dice, bueno, muchas gracias. Pero mis amados, no seamos aprovechados de los demás. O sea, no aprovechemos por la necesidad que tienen los demás, entonces de tomar como ventaja. Tengamos mucho cuidado. Hagamos siempre las cosas con temor a Dios, sabiendo que Dios mira absolutamente todo, mis amados. Entonces son puntos que son muy importantes y tendríamos que decir que lamentablemente este es uno de los pecados más aceptados de nuestros días, pero ante Dios sigue siendo la opresión, sigue siendo un pecado delante de Dios. Podríamos decir como punto número 6, la extorsión y el soborno. Tengan mucho cuidado con eso. Dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 23 verso 8, que pronto lo estudiaremos más en profundidad, pero dice la escritura, no aceptarás soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Escuchen eso, el soborno es una forma de torcer el derecho. Podríamos decir que es usar los bienes que Dios te ha dado y que si Dios nos los dio fue para que hagamos las cosas correctas y no aprovechar para hacer algo ilícito con lo que Dios nos ha dado. Entonces esto va desde un acuerdo escondido, desde algo que de pronto, voy a citarles un ejemplo, tú estás en tu casa y entonces dice, eso para no pagar internet yo más bien me cuelgo ahí del vecino. Entonces viene el técnico y dice, yo sé cómo sacar una derivación de allá y no se preocupe. Aparentemente tú dices, hice un buen negocio porque no le estoy pagando a la empresa de telefonía o al proveedor de internet. Aparentemente tú dices, hice un buen negocio, pero ante los ojos de Dios no, porque tú estás siendo deshonesto, estás diciendo mentiras, estás haciendo fraude, estás haciendo trampa. Y eso ante los ojos de Dios no está bien visto. Eso tiene que ver con soborno. Le doy 10,000 pesitos y sáqueme una derivación de allí. Está sobornando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Como el sobornar una infracción de tránsito y entonces pues fue más fácil darle al policía alguna y ahí estás sobornando. Sencillo, si cometiste la infracción pues hay que pagarlo porque ¿qué más hacemos? Entonces tengamos mucho cuidado y lo que tiene que ver con la extorsión y lo demás, entonces por favor tengamos mucho cuidado con ese tipo de pecados. Otra de las cosas es no pagar deudas contraídas. Una forma de cometer es cuando no se devuelve lo prestado. Revisa por favor en tu casa qué cosas están ahí que no son tuyas y que tú no las has devuelto. Ahora, algunos dicen no, lo que pasa es que como no me la cobran, entonces no, mis amados. Entonces a veces como que la gente se vuelve, perdón la palabra, como conchudos. Como ya creo que se le olvidó que me lo había prestado. Tal vez a esa persona se le olvidó, pero tú sabes que eso no es tuyo. Por favor, devuelve. Dice la escritura, escúcheme, Salmo capítulo 37, versículo 21. El impío pide prestado y no paga. ¿Qué hace el impío? Diga, pide prestado y no paga. Entonces, revisémoslo. Porque si tú dices que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, por favor, revisa este punto. Porque todo esto está dentro de este tema, que solamente hoy vamos a ver una parte, mañana vamos a ver la otra parte si Dios lo permite. Otra de las cosas que están prohibidas es el apostar dinero, en lo que sea, ser ocioso, despilfarrador, consumista o cualquier otra forma que perjudique aún nuestro propio patrimonio. Que tengas que sacrificar las cosas de tu familia, de tus hijos, por jugar, por comprar eso de una forma, por despilfarrar el dinero o por ocio y demás. Porque todos estos pecados son como una desobediencia al deber de trabajar honestamente, al deber de administrar lo que tenemos y todo para la gloria de Dios. Entonces, no es más fácil, entonces de pronto me gano una plata y haciendo el chance o comprando la lotería o haciendo estas rifas y lo demás. No, mis amados. Porque eso lo que está reflejando más bien es como egoísmo. Es como que las cosas fáciles, pasiones desordenadas, como codicia. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Punto número 9. No hacer lo que debemos hacer según nuestro trabajo.
Eso está dentro de todo este orden del pecado de no hurtar. Claro, porque si te pagan a ti 8 horas, si eres un empleado, pues sé honesto con sus 8 horas. Pero a veces las personas, como no está el jefe, entonces me voy. Y cuando hablamos entonces de esto, hablamos de los servicios que tenemos que prestar aquí en la tierra. Pero también hablamos de las cosas de Dios. La Escritura dice, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 6, no actúen solamente para cuando lo están mirando. Digamos, como sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. En todo, ese es un secreto grande y que Dios nos bendice grandemente en eso. Hagamos las cosas como para Dios. No estés trabajando solamente porque tu jefe te ve o porque los demás te están viendo. No, haz las cosas de una forma honesta. Porque si alguien recibe su pago, si recibe su mensualidad, su quincena, como le paguen, su día, pues es porque estás trabajando. Entonces, ¿qué es honesto? Es cuando les pagan, cuando recibes un dinero y tú sabes que no has trabajado honestamente. Entonces, es de cierta manera como estar robando. Porque en lugar de destinar el tiempo para trabajar, para producir, lo destinas a otras cosas, pero sin embargo cuando viene el pago, entonces ahí sí lo recibes. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta eso. Siempre seamos muy honestos. Si estás trabajando, da lo mejor de ti, aún inclusive da más de lo que te exigen, de lo que te demandan. Eso sería muchísimo mejor para testimonio y para la gloria de Dios. Apropiarse del conocimiento de otro. Ojo, jovencitos, jovencitas, cuando de pronto se apropian de la respuesta de un examen, eso se llama robar. Tengan mucho cuidado en eso. El plagio, de todas las formas como se ha visto, eso es pecado ante los ojos de Dios. Los trabajos ilegítimos, por ejemplo, también tienen que ver con esto. Porque si el mismo trabajo implica cometer pecados como trabajar, por ejemplo, en ocultismo, no, es que solamente me salió ese trabajo en esta taberna, no, es que el único trabajo que me salió fue aquí vendiendo chance y cosas como esas. Todo lo que son las apuestas, el narcotráfico, la prostitución, el alcoholismo, el ocultismo, todo ese tipo de actividades que convergen en eso, disfrazadas de muchas formas. Ten mucho cuidado porque son delante de Dios, son trabajos ilegítimos. Y por último, hablaríamos de la evasión de impuestos. Y yo entiendo que a veces como que la gente dice, no, pero es que los impuestos son muy abusivos, ese gobierno, ¿cómo nos va a cobrar todo esto? Y es que nos ponen unas cargas que nosotros no podemos y yo no voy a pagar esos impuestos y no sé qué hice cuándo. Y entonces maquillan una cantidad de cosas en sus balances y lo demás para evadir impuestos. Y bueno, pueda que ante el fisco, pueda que ante la DIAN y ante las entidades, digamos que puedes pasar y que listo, qué bueno porque me conseguí una contadora que me ayuda a cuadrar los papeles y eso maquillamos muy bien la contabilidad y lo demás. Pueda que sí y pueda que de pronto te ahorraste una plata, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo quedas? Dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 7, pagad a todos los que debáis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y el mejor ejemplo lo encontramos en el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 17, versículo 27, que dice la Escritura que Cristo no evadió esa responsabilidad, sino que Cristo cumplió con sus impuestos. Aunque Él no estaba obligado, sin embargo Él quiso darnos ejemplo. De manera pues, mis amados, que en esta primera parte hoy de lo que tiene que ver con el no hurtar, creo que Dios nos ha hablado de una forma muy clara, para que tengamos mucho cuidado, para que tengamos los conceptos muy claros, para que revisemos si de pronto hay alguna atadura por ahí, si de pronto hay algo que estás practicando y dices, yo no sabía eso. Bueno, ok, Dios nos quiere liberar de todo eso para que le sirvamos y ahí en ese sentido sabemos que vamos a ver la bendición de Dios. Mañana, si Dios nos lo permite, vamos a mirar las consecuencias de este pecado. No hurtarás. Por ahora vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y sabemos que tú nos amas tanto, Señor, que quiere librarnos de muchísimas consecuencias, de muchas cosas que nos frenan, Dios, que no nos dejan avanzar. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que hoy han estado aquí en la reunión. Esta palabra ya ha sido predicada, Señor. El mensaje ya está en el corazón de cada uno de ellos, en mi corazón también, Dios.
Y también, al igual que mis hermanos, seguramente tendremos que revisar muchas cosas. Y gracias por hablarnos de esta forma tan directa. Gracias por mostrarnos, porque cuando nos muestras, Señor, es porque nos amas. Cuando tú nos corriges es porque nos amas. Cuando tú nos disciplinas, Señor, es porque nos amas y porque somos tus hijos. Porque si no fuéramos tus hijos, Señor, pues tú no tendrías ningún interés de corregir nuestros caminos. Pero si tú nos amas, Dios, por esa razón nos reúnes en esta sala para hablarnos, Señor, para que caminemos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche. Queremos ir a descansar en paz, en tranquilidad, pero queremos meditar en esta palabra, Dios. Que si hay cosas para corregir, si hay cosas que tenemos que entrar a subsanar, Dios, que tomemos la decisión, Dios amado. Que no sea una palabra más, que no sea una enseñanza más, sino que verdaderamente tomemos los correctivos necesarios. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.